La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias a todos los que nos ven o nos escuchan, ya sea por TV UAC o por Radio Universidad, en este programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que conduzco no todos los martes, pero que los conducimos entre mis compañeros y yo todos los martes a las 9 de la mañana en punto. Este programa de hoy tenemos, ya diría yo que como un invitado regular, aunque eso no le quita su importancia, a un experto en temas de seguridad, el doctor Guillermo San Román. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctora. Qué gusto saludarla y qué gusto saludar a toda la audiencia. Muchas gracias por estar otra vez. Hoy vamos a dedicar el programa a analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025. Es interesante porque marca un resultado que yo todavía no alcanzo a entender, Guillermo, perdón, pero una disminución muy importante de casi 30 puntos porcentuales en el caso de Querétaro, de la percepción de inseguridad hasta llegar a poquito menos que 39% de la población tendría sensación de inseguridad en el caso de Querétaro. A nivel nacional, prácticamente se mantiene estable entre diciembre del 24 y ahorita que sería abril del 25, el último levantamiento. Si estamos comparando con el último cuatrimestre, digamos. Pero de todos modos, aún así, y sobre todo por eso, me parece más importante. Yo creo que tiene que ver con que las aguas están regresando a su nivel, porque Querétaro siempre tuvo muy bajos niveles de percepción de inseguridad. Y sin embargo, en diciembre del año pasado, la percepción de inseguridad casi se empata con lo que había a nivel nacional y alcanza un poquito más que 60% de la población que tenía. Y hoy, yo digo, regresa, pero qué bueno, es una información muy buena para Querétaro que la población de la entidad se siente menos insegura, con sus matices que seguramente vas a dar. Pero, ¿cómo se explicaría una caída tan terrible, o bueno, tan terriblemente buena, pues? Fenómenos, ¿no? Tanto una caída tan drástica como la que observamos en diciembre, que fue también de más de 30 puntos, como una recuperación del mismo tamaño, la misma magnitud. Son dos fenómenos igualmente interesantes, igualmente dramáticos, y creo que también es la importancia de seguir dándole continuidad a estos análisis de la ENSU y estamos continuamente haciendo esta pregunta. ¿Cómo colectivamente vamos modificando este índice de percepción de seguridad? Porque cada vez es más claro que no es algo que hagan los gobiernos, es algo que nosotros hacemos. Y en conjunto parece haber dos factores causales, dos factores importantísimos que explican esta recuperación del índice. Digo, la caída es muy clara, ¿no? A partir de los eventos de los cantaritos que conmocionaron a toda la sociedad queretana, alcanzamos el mínimo histórico. En menos del 30, creo que por ahí del 33% de los queretanos se sentían o nos sentíamos Seguros. seguros, y ese es el nivel más bajo que jamás habíamos alcanzado en Querétaro. Y sin embargo, 3 meses después volvemos a los niveles que logramos desde la pandemia. Es algo bien interesante porque niveles de percepción de seguridad por arriba del 60% no son, bueno, se han vuelto lo común en Querétaro, pero no siempre fue así. Son niveles que alcanzamos después de la pandemia. Es a partir de 2020 que los índices de Querétaro en cuanto a percepción de seguridad son consistentemente altos. Y creo que hay dos cosas que lo explican. En primer lugar, esta recuperación se explica exactamente igual que en la pandemia. Y es que en la pandemia encontramos un primer mecanismo, que nuestra percepción de seguridad es tanto mayor cuanto más nos alejamos del espacio público, cuanto más nos replegamos.
cuando la vida social en Querétaro se paralizó, fue cuando alcanzamos los niveles de percepción de seguridad más altos. Y creo que algo similar ocurre aquí. En la medida en que ciertos sectores de la población se repararon, el índice vuelve a alcanzar los niveles que tenía antes. Es decir, es por un abandono del espacio público. Si no salgo, si no interactúo, si no me estoy enterando de nada, recupero mi tranquilidad. Y junto a esta percepción de seguridad se nivelan los otros dos índices que normalmente le están muy asociados, que son el de confianza en la policía estatal y confianza en la policía municipal, que experimentan la misma caída en el mismo periodo y la misma recuperación en el periodo siguiente. Igual y, ajá, aquí se ve la confianza en la policía estatal que siempre es altísima en Querétaro, pero de nuevo aquí la recuperación nos lleva a un máximo histórico. Actualmente 77% de los queretanos confía en la policía estatal, que significa que no solo nos recuperamos de la caída de diciembre, de la caída de Mira, la no confianza sabía. en diciembre, sino que llegamos al nivel más alto. Y Pero, parecido ocurre, sí, ajá, perdóname, Guillermo, pero es que este primer factor me parece que pudiera ser medio circular, porque me retiro de la vida pública porque tengo miedo. ajá. Y entonces, claro, en mi espacio privado me siento más segura. Pero, o sea, pero, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Es decir, Exacto. Es que es precisamente a lo que encontramos, a un tipo de explicación clásica de la sociología, donde entramos en ciclos de huevo y gallina, ujú, ciclos donde nuestra propia conducta anterior refuerza nuestra conducta siguiente, y exacto. creo que el otro mecanismo va a ser igual. Igual, antes de pasar esa idea, si Karina nos apoya con la otra idea, bueno, con la que tiene varios gráficos, porque podemos ver que la percepción de seguridad cambia de lugar en lugar. Por ejemplo, En la durante casa, todo este periodo, la confianza, la seguridad que tenemos en la casa aumentó, lo que obviamente indica que hay más gente que se está quedando en su casa. El uso de las carreteras, la percepción de la seguridad en carreteras ha sido consistentemente baja y, pues para sorpresa de nadie, el uso de los parques y de los centros recreativos, o sea, de los antros, de los bares, de los cines, no solo cayó en el periodo que estamos analizando, sino que su recuperación ha sido menor que el de otros espacios. Entonces, aquí donde vemos este fenómeno, al dejar de utilizar el espacio público, al dejar de salir a la calle, recuperamos la percepción de seguridad y efectivamente es un ciclo de huevo gallina. Es una reacción que tomamos para mantener alto el índice de seguridad, que no es que nuestra intención sea mantener alto el índice de seguridad, sino sentirnos seguros. Al volver a los espacios en los que sentimos en paz, mantenemos el índice en niveles altos. El segundo mecanismo es más interesante todavía. ¿Nos ayudas con la otra imagen, Karina, la que tiene que ver con el gen? Y es que en todos lados, en cualquier parte del mundo, siempre, no, la otra gráfica, siempre encontramos que la percepción de seguridad de los hombres es mayor que la de las mujeres. Siempre, en todo momento, en cualquier parte de México, en cualquier momento histórico, la proporción de hombres que se sienten seguros siempre es mayor que la proporción de mujeres que se sienten seguras. Sin embargo, de nuevo, en este diciembre llegamos a niveles críticos. Prácticamente el 20% de las mujeres, una de cada 5 mujeres, llegó a sentirse seguras. Esta es una caída importantísima. O sea, 4 de 5 mujeres se sienten inseguras, se sentían inseguras en diciembre. Y también cayó la percepción de seguridad en los hombres, pero con una caída mucho más moderada, ¿no? La mitad se sentía seguro y la otra mitad no. Lo interesante es cómo este efecto como perdí la palabra, bueno, este efecto de compensación
al periodo siguiente. Ahora es casi el 80% de los hombres los que se sienten seguros, ya, más de los que se habían sentido seguros nunca antes. Y creo que esto es lo que explica, bueno, lo que ejemplifica el segundo mecanismo, una especie de proceso de equilibrio social interno, donde cuando un grupo se llega a sentir muy inseguro, otro grupo es el que compensa. Otro grupo es el que para mantener, para evitar que caigamos en la histeria colectiva, supongo, eh, toma la posición extrema opuesta de, no, 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 todo está muy bien. Cuando la percepción de seguridad en las mujeres cae más allá, mucho más allá de lo normal, la posición de los hombres es una reacción Compensatoria, digamos. compensatoria y extrema, ¿no? Y real, que como usted mencionaba, probablemente del próximo periodo ya veamos que vuelve a un punto de equilibrio. Pero esto nos indica que, bueno, la percepción de Pero además, seguridad, qué extraño, Guillermo, porque, bueno, siguiendo los estereotipos normativos, pero que además podrían estar reforzados por los datos de INEGI, como las mujeres trabajamos en proporción menos que los hombres, no ujú, digo que no se haya incrementado, pero todavía en proporción hay un porcentaje importante de mujeres que se quedan en el hogar o trabajan desde el hogar, digamos. Es raro que suba más la percepción de seguridad de los hombres que son los que andan afuera. Y en cambio el de las sí, mujeres, que suba menos cuando siguen, pues siguen una parte de ellas, cada vez menos es cierto, trabajando en su hogar o no trabajando, bueno, no trabajando de manera remunerada, dedicándose exclusivamente al hogar. Esto de todos modos es extraño, pero sí es muy claro el mecanismo compensatorio, porque los hombres llegan a tener percepciones de seguridad casi de 80% y las mujeres ni siquiera suben a recuperar lo que tenían antes, o sea, suben bastante pero se quedan, si se traza una línea recta entre los puntos altos del pico de la curva o de la gráfica, perdón, se ve que las mujeres todavía están dudando y son las que se quedan en casa. Entonces, sí, hay ahí, bueno, como siempre hemos dicho, el indicador de percepción es un indicador muy complicado porque no refiere a datos duros, o sea, no refiere a cuántas incidencias delictivas hubo o no hubo en el estado, bueno, en las ciudades, porque habría que hacer la acotación de que esta es una encuesta, que siempre lo digo, pero vale la pena recordarlo, exclusivamente para el área metropolitana de la ciudad de Querétaro. Es decir, se entrevista gente y se saca una muestra de Querétaro, El Marqués y Corregidora. corregidora. No están contemplados los otros municipios urbanos, sino ciertas ciudades que ellos consideran importantes. Ellos me refiero al INEGI. Es decir, quién sabe qué esté pasando en el interior del estado. A lo mejor hay otra cosa o a lo mejor está mejor. No tengo la menor idea. Es algo que no sabremos mientras no se incluyan otras ciudades. Claro. Pero de todos modos, en el caso de Querétaro, no creo que haya disminuido en 30 puntos la incidencia delictiva. De verdad. No, para nada, Para en nada. absoluto, para A lo nada. mejor hasta se ha mantenido o ha subido. No lo sé, eso los datos los tienes tú. Pero en cambio la percepción sube y baja como si fuera independiente de las incidencias. Y eso hace más complicada la explicación. Exacto. Sí, y es precisamente lo que usted comentaba. La percepción de inseguridad es un concepto muy complicado y al final del día no tenemos mucha idea de a qué se refiere, porque no es lo mismo que sentirse inseguro. O sea, en esta percepción, en ese índice, se incluye tanto a los que sí tienen miedo de que les pase algo, como a los que con un cálculo perfectamente racional y objetivo han estimado su propia probabilidad de victimización y sobre todo a los que temen por otros. En este tema de la percepción de seguridad y la mayor percepción de de inseguridad de las mujeres, hay varias explicaciones posibles. Que temen Una, por los ya hijos. exactamente, el miedo por otros. No, en la percepción de inseguridad, no necesariamente Buen estoy punto. midiendo mi propio miedo o el miedo de que me pase algo a mí, sino el miedo por otros. Y cuando mis roles sociales se dedican, se refieren más a el cuidado de otros, estoy más alerta y estoy más pendiente a posibles amenazas. Claro, Y claro. también por allí está también el otro argumento, ¿no? El de las teorías feministas, y es de que pues, los hombres tenemos la percepción de la realidad completamente alterada
Y, En todos sentidos y para todos los temas. y para el caso, los hombres somos menos propensos a reconocer que tenemos miedo. Sí, Algunos porque lo ejercicios argumentabas la última vez, ¿no? Que el hombre no le gusta decir que tiene miedo porque eso lo hace poco macho. poco macho. En Estados Unidos hay un par de ejercicios muy simpáticos. En uno controlan por deseabilidad social, la tendencia de la gente a contestar lo que cree que debe contestar o lo que cree que están esperando de él. Y cuando se incluye esta consideración, entonces los índices de seguridad, de percepción de inseguridad, se parecen mucho más. Y otros que controlan por escalas de masculinidad. Cuanto más macho se cree uno, resulta que menos declara tener miedo. De nuevo, cuando se nivelan las escalas de masculinidad, porque también las mujeres pueden tener valores masculinizados, los indicadores ya no son tan diferentes. Entonces, están estas dos cosas, ¿no? La tendencia de unos a subestimar la situación de seguridad y el hecho de que no necesariamente estoy preocupado por mi propia seguridad, sino por las personas que están bajo mi responsabilidad. Claro. Eso, ese es un punto bien interesante. Es decir, Sí, ¿a qué estoy contestando? Digamos, ajá, a mi machismo de decir que no puedo sentir miedo porque entonces no soy tan macho como me presumo, a mi preocupación personal de que pase algo a mí o a la preocupación de que le pase algo a mis hijos. Es cierto. Ese es un problema de cómo se hacen las preguntas y que sí, siempre los que hacemos encuestas nos debatimos de cámbiale tantito la redacción y seguramente van a cambiar los resultados. Incluso a veces se disparan resultados que no esperabas por cambiar tantititito la redacción. así es, este proceso de validar un cuestionario, de Sí, estar claro. seguros de que preguntamos lo que estamos queriendo preguntar, de que estamos obteniendo la información que estábamos buscando, no es algo de una vez y para siempre, ¿no? No, no. Periódicamente hay que estar volviendo a ver si el índice, si la pregunta todavía mide lo que creíamos que medía. ¿Cuándo fue la primera ENSU? Creo que en 2016. Ajá. Em, en Por un nueve lado, y años. por otro lado, yo no sé si alguna vez vamos a atinarle, Guillermo. Digo, tú sabes, tú y yo nos dedicamos a hacer encuestas, pero, por ejemplo, el asunto de, ¿se siente satisfecho con la democracia o prefiere un régimen democrático a un autoritario? Que es la pregunta clásica que se ha hecho, pues no sé, desde el 2000, digamos, al menos por las encuestas, en Latinoamérica. Yo siempre digo, ¿y en qué está pensando el sujeto cuando piensa en la democracia? Porque a veces piensa que no quiere la democracia y a veces que sí, y yo no me queda claro qué quiere el hombre. Es decir, porque Claro, el concepto de democracia es muy volátil, depende de quién. sí, Y el exacto. tema pudiera ser parecido para algunos otros conceptos. Es decir, en realidad la tarea de los encuestadores es una tarea complejísima. Porque aunque uno dice un margen de error de tan, 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 y se siente muy seguro, siempre me quedo cuando estoy exponiendo resultados de encuestas políticas, que es las que, como usted sabe, hago yo, digo, ¿y en qué está pensando este hombre, no? Digo, me refiero Claro. al hombre que encuesté, Ajá, sobre todo en preguntas así, pero sí, incluso en cosas como más sencillas, ¿no? ¿Conoce a usted a tal candidato? Yo digo, y cuando digo conoce, fíjate, una cosa que parece súper, ¿se refiere a que lo conoció personalmente, que fue y lo tocó en la puerta? ¿O a que ajá, he oído hablar de él? ¿O que sabe el nombre del gobernador o de ex? Y entonces digo, es que la palabra conocer no me gusta, ¿no? Hay que cambiarla porque no sé qué me dice. ajá, Entonces sí, hacer encuestas es complicadísimo y el hecho que las haga el gobierno o las haga INEGI o las hagamos tú o yo no quita el nivel de complejidad. Y en este claro. caso, pues sí, tienes razón, esos dos puntos me parecen interesantes. ¿Cómo impacta el machismo en la respuesta de los hombres sobre seguridad? Y cómo impacta la preocupación de las mujeres, madres sobre todo, creo yo, pero mujeres, en la seguridad de los que sí salen, que son básicamente los hijos que van a la escuela o que van al trabajo o las dos cosas, ¿no? Tienes toda la razón. Exactamente. Sí. Y
Por último, algo que está, una posibilidad nueva que tenemos gracias al apoyo, a la contribución del doctor Héctor Gutiérrez de la Facultad de Ciencias Políticas, en una encuesta que recién realizó, precisamente en el periodo de mayor inseguridad, según estos datos, entre enero y febrero, es que por primera vez tenemos una perspectiva geográfica de cómo está distribuida nuestra percepción de inseguridad. Estos datos no son de ENSU, sino generados por la Facultad de Ciencias Políticas. Igual si Karina nos ayuda con la última imagen, la que es un mapa, Papá. podemos empezar a entender cómo se distribuye la percepción de seguridad. Ya sabíamos que no era un fenómeno homogéneo, pero empezamos a ver dónde está. Y lo importante es donde vemos esta mancha roja al centro, perdón, al norte de la ciudad. La mayor, no significa que el resto de la ciudad no tenga problemas, solo que allí tenemos una clara concentración de gente que se siente insegura. Y es una zona, una mancha amplia que va desde Santa Mónica, en la colonia, bueno, Santa Mónica, Colonia, Carrillo Tintero, en la delegación Carrillo Puerto y se extiende por el Rocío, por Los Sauces, por Satélite, por Cerrito Colorado, en la delegación Félix Osores. Hay un importantísimo clúster de personas que se sienten inseguras, aunque no son para nada las únicas. Encontramos otras manchas también muy localizadas, una hacia La Negreta y Los Ángeles en Corregidora, donde precisamente en el último mes hubo, me parece que ya como 4 homicidios Sí, y otra en Montpaní, al del norte otro lado. del otro lado, donde también cada ratito vemos importante presencia de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, este ya va a ser tema para otro programa, pero también podemos empezar a entender la dimensión geográfica del problema de la percepción de inseguridad, donde es donde más gente se siente insegura, pues gracias a estos datos con los que nos ha facilitado el doctor Héctor de la Facultad de Ciencias Políticas. Oiga, una pregunta. Es muy claro el color rojo de Félix Osores, digamos Felipe Carrillo Puerto, que es una zona en realidad industrial y de clase media, secas, en mi Ajá. opinión, Y la pero más densamente poblada muy de México. densamente poblada. Sin embargo, hasta donde yo recordaba, no tenía altos niveles de incidencia delictiva, más allá de lo que valore la percepción, que insistimos en que esto sigue siendo percepción. Y en cambio, Santa Rosa, que sería más cerca, digamos, de donde está la otra zona medio insegura, era mucho más, había mucho más incidencia delictiva y ahora pareciera desdibujada. Y la otra es que la incidencia delictiva de robos estaba en Ujú. el centro y ahora no aparece. Es Es que interesante, ¿no? esta no es incidencia, sino es No, ya la sé. primera vez que mapeamos percepción. Sí, percepción. Y, ajá, y sobre todo es que lo que muestra este mapa es cuando las personas que se sienten inseguras están muy cerca entre sí. Ah, interesante. Ajá. O sea, ese es Este, otro factor de la percepción de inseguridad, el hacinamiento urbano, digamos. Es que lo que más afecta a nuestra percepción de inseguridad es la percepción de inseguridad de la gente con la que convivimos. Ok. Cuando la gente a nuestro alrededor, todo el mundo se siente seguro, pues nosotros también, y al revés, ¿no? La histeria colectiva también es contagiosa. El miedo es también un hecho social que construimos entre todos. Y sí, puede ser completamente independiente de la situación delictiva real, que como usted dice, nos da un mapa completamente diferente. A ver si luego, ya se nos acabó el tiempo, ya sabes. Sí, Y te agradezco de antemano, pero a ver si en el próximo programa, más o menos en un mes, tratamos de empatar percepción con incidencia delictiva, a ver qué datos pudiéramos cruzar, de manera tal de que le quede claro al auditorio que no hay empate. O sea no hay que empate para nada. para nada, ya lo sé, he hecho incluso regresiones, pero pues sigo pensando que qué complicada es nuestra mente. Pero bueno, muchísimas gracias, Guillermo, muchas gracias al auditorio, ya me están diciendo que me calle. Ni modo, me tengo que callar, cosa que me cuesta. Me da muchísimo gusto siempre verte y creo que otra vez fue un gran programa. Te agradezco mucho por los datos y creo que es útil para nuestro auditorio. Gracias. Y nos vemos como en un mes, mes y medio, Guillermo. Como en un mes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Gracias a ti, que tengas muy buen día. Gracias al auditorio. La
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.